Pensando en Braille, el podcast de Wikitiflos sobre temas de educación, libros, creatividad y cultura. Soy Dian Lermen y les doy la bienvenida a Pensando en Braille, el podcast de Wikitiflos. Tengo dos invitados, Diana y Anderson Henao. Diana, por favor, preséntate. Hola, muy buenos días, tardes, noches a todas, a todos quienes nos escuchan, pues desde muchas partes del mundo. Yo soy Diana, vivo en Morelia, la ciudad capital del estado de Michoacán, en México. Muy agradecida por la invitación, muchas gracias. Anderson. Dian y Diana, ¿cómo están? Para los oyentes, un saludo. Anderson Henao desde Bogotá, Colombia. Y pues muy contento de conversar con ustedes. Yo les cuento rápidamente mi perfil. Anderson Henao, trabajador social, egresado de la Universidad Nacional, con una maestría en estudios sociales contemporáneos y candidato a magíster en filosofía. Gracias. Diana, ¿cómo es tu encuentro con el braille? Bueno, pues yo adquirí la discapacidad cuando era adolescente. Pues para empezar a mí, el médico me había dicho que yo iba a estar perdiendo la visión de manera progresiva. En ese entonces, cuando me diagnosticaron glaucoma, sí tenía remanente visual, empezaba a chocar con cosas, ¿no? Y entonces me di cuenta que pues necesitaba algo como para tener una mejor calidad de vida. Entonces, mi mamá investigó, un día se encontró en el camión, en el transporte público, a una chica que utilizaba perro guía. Entonces le preguntó que cómo le hacía para leer, para escribir. Y entonces esa chica le dijo, bueno, es que existe el braille, ¿no? Y entonces cuando regresó mi mamá a nuestra casa, me dijo que ¿por qué no yo aprendí a leer y a escribir el braille, ¿no? Que esa chica le había dado los datos de una maestra que enseñaba ese sistema de lectoescritura. Entonces yo le dije que sí, y mi mamá me llevó a era una universidad, la maestra estaba dando como una especie de clases o materias supongo que en licenciatura en pedagogía y todo. Entonces fuimos, mi mamá me acompañó y la maestra me aceptó en su grupo. Pues ella explicó que era el braille, ¿no? Nos enseñó este método como el que se enseña por series. O sea, fue así como de saber que existía ese sistema y a la vez pues ir a escuchar de qué se trataba. Entonces fue como todo en un solo día o en un par de días, casi, casi. Ujú. Pero en ese momento, Diana, tú ibas al colegio. Sí, yo iba a la escuela, también fue como de un día a otro, ¿no? Entonces como que todo se me juntó, o sea, el diagnóstico, el que iba a perder visión progresivamente, ¿no? El que me dijeran prepárate y no, o sea, no te esperes a perder la visión o a tener poco remanente, sino que empieza tú a aprender estas herramientas, pues para que las vayas utilizando conforme tú las vayas necesitando. Cuando yo llegué a escuchar del braille y aprenderlo, yo todavía tenía poco remanente, ¿no? Visual. Entonces, ese día, en esa primera clase del braille, pues no llevaba ni regleta, ni punzón, ni nada, ¿no? Porque pues no, o sea, apenas iba como a conocerlo. Una vez que fui a esa primera clase, ya la maestra me dijo que se necesitaban ciertos materiales, me dijo en dónde comprarlos, ¿no? Y ya después de allí me dijo, bueno, yo te puedo seguir dando clases, ¿no? Ya con tus materiales tal cual, para que lo aprendas. Gracias, Diana. Anderson, tu encuentro con el braille. Yo creo que una historia similar a la de Diana, también adolescente, unos 13 años, más o menos, después de un diagnóstico también de desprendimiento de retina, lo mismo. Yo creo que es una situación muy similar, a veces también por casualidad, cuando mis papás en la calle se encontraban a personas ciegas y entonces empezaban a preguntar un poco. Claro, pasa algo similar. Entonces dice, no, vaya al Instituto Nacional para Ciegos, aquí en Bogotá, en Colombia. Y me encontré pues con una experiencia, digamos, divertida, porque me encontré con una serie de punticos de las letras en braille. Yo intentaba jugar con los puntos en la pizarra. Una pizarra que tiene conmigo más de 25 años. ¿Y cómo era la relación en el colegio, Anderson, con los compañeros, los profesores? ¿Empezaste a leer el braille, a usarlo en clases?
Claro, pues, para mí el braille fue absolutamente clave en todo el bachillerato, o sea, los 5 años del bachillerato y los 5 años del pregrado fueron absolutamente fundamentales. Pero lo chévere de esto es que en el colegio, yo creo que en torno al braille pasaban cosas muy bonitas. Por ejemplo, motivaba el diálogo con mis compañeritos de la época. Por ejemplo, yo recuerdo que incluso me pagaban por escribirle el nombre de su mamá o de su novia o de su novio en una hoja, escribir en braille. Entonces, claro, pues yo recuerdo que los cuadernos no eran muy económicos, pues por el material, la hoja, etcétera. Entonces yo les escribía el nombre, pero les decía, bueno, pero ustedes me pagan la hoja para comprar otro cuaderno. Entonces era una sorpresa para mis compañeros. Yo era el único estudiante ciego en esa institución, una institución que no tenía ni idea, pues, nada de inclusión, etcétera. Pero que fue una experiencia para mí muy bonita. Fueron 2 años en esa institución y como te digo, el braille se volvió una excusa para hacer amigos. Diana, ¿y tu colegio, el braille? ¿Qué pasó? ¿Comenzaste a leerlo, a usarlo con tus compañeros de clase? ¿Tus compañeros de clase veían? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, yo estaba en una escuela pues no especial y bueno, en ese entonces a mí no se me consideraba pues estudiante con requerimientos o necesidades específicas. Yo comencé con baja visión, ¿no? Entonces, esta condición de baja visión pues es muy poco reconocida a nivel Latinoamérica, pero en México es mucho menos, ¿no? O sea, la condición de baja visión no está en el imaginario de la gente. Entonces, casi todas las personas tienen este estereotipo o esta representación de una persona con discapacidad visual que solo es ciega, ¿no? Que usa lentes oscuros, con su bastón o con su perro guía. Entonces, a mí me tocaba o me tocó por mucho tiempo estar dando explicaciones. Si tengo lentes con mucho aumento, no veo de la periferia, solo tengo vista central con algunos puntos ciegos, ¿no? O sea, porque la gente no le pasaba, ¿no? Que existiera la baja visión y pues también en muchas ocasiones me tiraba de mentirosa, ¿no? De, pues es que tú, ¿por qué estás usando un bastón si usas lentes con mucho aumento, ¿no? O ¿por qué te quieres sentar en este asiento exclusivo de personas con discapacidad si tú no tienes discapacidad visual, ¿no? Entonces, pues ante estas violencias y discriminaciones, a veces lo que yo hacía era más bien con mis compañeros con mucha confianza, con mis amigos, pues ellos eran los que a veces me dictaban lo que había en el pizarrón, ¿no? Porque los profesores no me creían, o sea, yo me sentaba hasta adelante, yo no alcanzaba a ver y me costaba muchísimo trabajo, ¿no? Pero los profesores me decían así como que, o sea, o se reían o me decían, no, pues eso no es cierto, porque pues entonces lo que te hace falta es aumento o dioptría, ¿no? Y no era eso, ¿no? O sea, más bien era que ya el campo visual estaba disminuido. El braille también me parece importante que cuando se tiene baja visión, se tiene que enseñar con metodologías o técnicas diferentes a cómo se enseña a las personas ciegas. O sea, yo recuerdo que ya cuando lo quise empezar a utilizar y ya lo necesitaba, en las escuelas o centros como de rehabilitación para personas con discapacidad visual o baja visión, pues me decían, no, pues ya, o sea, aquí ya está el braille, ¿no? Entonces yo no tenía un desarrollo táctil, ¿no? Me costaba mucho trabajo, no escribirlo, porque escribirlo fue muy fácil para mí. Más bien lo que me costó fue leerlo. Me frustraba, me desesperaba mucho porque las maestras me decían, no, o sea, es que ya, léelo, ¿no? Sí, y es con la práctica. Y sí, entiendo que todo se aprende con la práctica, ¿no? Pero ahora ya con estos años de conocer otras experiencias, sí sé que las metodologías de enseñanza son diferentes y que a una persona con baja visión o que no tiene un desarrollo táctil aún, tiene que desarrollarlo, ¿no? Y pasar por todo un proceso para, pues ahora sí que sensibilizar las manos, sensibilizar las yemas, ¿no? Y entonces a mí no me tocó eso y por eso viví con mucha frustración y desesperación, porque las maestras solo me decían, no, pues sí, ya tú nada más aquí empieza a leerlo, hasta que después me encontré ya con pares como yo, con estudiantes ciegas, ciegos y con baja visión, que me decían, no, es que primero tienes que desarrollar tu tacto, ¿no? Y entonces haz costalitos de semillas, con todas las semillas que te encuentres, frijol, linaza, lenteja, todo, y empieza a separarlas por grupos,
un montón de ejercicios para que a mí me ayudaran a no desesperarme a leer el braille, ¿no? Porque yo lo que encontraba, me gustaba mucho escribirlo, ¿no? Cuando lo encontraba en los libros, en los cuadernos, en los ejercicios, pues me gustaba mucho sentir esos relieves, incluso hasta puedo decir que, pero ya a la hora de que me decían ponte a leer, ahí sí ya me encontraba con un montón de frustración y desesperación y ya no sabía, ¿no? Qué renglón, qué dice esta letra, me atoraba, ¿no? O sea, un montón de cosas. Y pues sí, que ya cuando me encontré con experiencias iguales a las mías, sí me decían, no, hay que tener un proceso o requisitos previos a la lectura del braille, ¿no? Vale, Diana. Anderson, básicamente recuerdo que ganaste un concurso de oratoria terminando la secundaria, el bachillerato. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue preparar, leer, escribir? Eso fue en el 2000 y 2001. Los profesores, magisterio acá en Bogotá, organizó un concurso de oratoria para todo el mundo. Entonces me invitan a participar, la coordinadora académica me dice, ven, yo creo que tú tienes buena voz y tienes buena oratoria, ¿por qué no haces el curso? Entonces, claro, hice un curso de oratoria, yo creo que fue durante un año más o menos, y el tema que nos ocupaba en su momento era el cooperativismo, y nos tocaba escribir 3 ponencias, cada una de 3 minutos, pero era milimétrica, o sea, cada palabra tenía que ser pensada, calculada, contabilizada, digamos, para el concurso, en donde de esos 3 que preparábamos, nos aleatoriamente, digamos, seleccionaban uno y teníamos que, pues, intervenir públicamente, hacer la presentación, la ponencia. Entonces, ahí también, por ejemplo, para mí fue clave el braille. Yo recuerdo que yo iba con mis, no sé, creo que eran unas 10 12 hojas por ponencia, mientras mis compañeros tenían 3 hojas en tinta. Yo tenía 12 hojas en braille. Y era muy hábil en ese momento, digamos, para leer, pero ver la agilidad de mis compañeros leyendo con sus ojos mientras que yo leía con mis dedos. Participo en estos 2 concursos, gano el concurso departamental acá en Cundinamarca y quedo subcampeón nacional en el 2001. Y de ahí en adelante, pues, digamos que empiezo a ganar terreno en las intervenciones en la oratoria y hoy en día profesor universitario, entre otras actividades. Entonces creo que fue un buen proceso, digamos, un buen inicio a mi vida académica después de esos 2 concursos en los que gané. Anderson tiene varias publicaciones, es ensayos, tiene un par de artículos en unos libros, tiene una tesis publicada. ¿Cómo es ese proceso, Anderson, de la producción intelectual? La lectura, la escritura inicial, ¿qué pasa con el braille y qué pasa con las tecnologías de la información y las Sí. comunicaciones, con las TIC? No, yo insisto en esto, o sea, el braille para mí fue absolutamente relevante en el bachillerato y en el pregrado. O sea, yo tenía 5 o 6 cuadernos por semestre en la universidad. Pero claro, poco a poco fui moviéndome en el ámbito de las TIC. Y entonces, digamos que ya es una serie de estrategias combinadas. O sea, no solamente era el braille, sino también, por ejemplo, el braille era para tomar nota, pero las lecturas de la literatura pues especializada, digamos, de la carrera en trabajo social, pues evidentemente no estaba en braille y no teníamos en la universidad pues una infraestructura mayor para hacer grandes impresiones en braille. Entonces, aquí aparece el cassette, el audio, las grabaciones, la grabadora. Entonces eran grabaciones de lecturas, no sé, digamos 2 horas de grabación de un capítulo, de un libro, etcétera. Y mientras la grabadora iba rodando en su audio, en la reproducción de la lectura, pues yo iba tomando nota en braille, por ejemplo. Y posteriormente, pues aparece el computador, los lectores de pantalla, etcétera. Entonces esto se vuelve una combinación, digamos, de estrategias en el pregrado. El posgrado, el primer posgrado lo hago ya exclusivamente en el computador, pero siempre mantenía conmigo el cuaderno y la regleta, el punzón.
en el primer posgrado. Aquí es clave porque era necesario inventarse técnicas para hacer lo que hace uno cuando lee en tinta. En las fotocopias, pues claro, habitualmente lo que hace uno es subrayar, marcar, poner en rojo, en verde, no sé qué. Ese tipo de cosas yo tenía que resolverlas en un audio. Entonces, esto es digamos, solo para contar esta anécdota, y es que en las grabaciones, en los cassettes, yo intentaba hacerle una marca a la cinta pulsando rápidamente el botón de grabar y soltando. Cosa que cuando yo reproducía el audio y quería encontrar una marca, yo lo que hacía era una reproducción de estas rápidas y el ruido de las marcas se sentía. Entonces yo decía, no, aquí tengo una nota, aquí tengo una cita y aquí es donde voy a centrar mi atención. Así fue, Diane, una serie, como te digo, de combinación de estrategias pues para poder leer, tomar nota y escribir ensayo. ¿Y cómo perfecciona el texto cuando escribe, Anderson? Hoy en día, pues ha habido una sofisticación en esas técnicas, Diane. Hago uso de los lectores de pantalla en diferentes dispositivos, en el teléfono móvil, en el computador, etcétera. Hay mucho material digital, eso no significa que sea accesible, pero hay mucho material digital que podemos trabajar. Pues, también nos toca ser muy creativos, OCR, es decir, pasar esto por reconocedor óptico de caracteres, con el lector de pantalla o con otros software, etcétera. Y ahora es también jugar un poco con el Word, con las notas, con los blocs de notas. Por ejemplo, hoy en día yo puedo tener una carpeta con 100 archivos que dicen notas. Entonces, notas de Taylor, notas de Nietzsche, notas de Foucault, notas de no sé qué. O sea, tengo digamos, una base de datos de notas que para mí son importantes a la hora de escribir sobre uno u otro tema. Entonces, toda esa técnica que yo utilizaba con el braille y con los cassettes de aquella época, hoy en día pues se trasladaron a la digitalidad. Las aplicaciones móviles, por ejemplo, me permiten hacer esas marcas que antes hacía en cassette, pues ahora las hago de manera adecuada en una aplicación o en un documento de Word, etcétera, o en un documento de PDF, para detenerme cuando estoy leyendo, porque en el ámbito, digamos, en la filosofía, que es mi pasión, digamos, para leer y escribir, tengo que centrarme en un párrafo por mucho tiempo. Entonces los lectores de pantalla aquí se vuelven fundamentales. Diana, ¿y qué pasó después con el braille y qué pasó con tu vida académica? Conmigo fue como al contrario de Anderson, porque ante esa desesperación con el braille de no poder leerlo y entonces en la escuela pues te pedían cosas, era como ir a contratiempo, ¿no? Y yo necesitaba tiempo, pero no me daban tiempo. Entonces lo que hice fue como empezar a utilizar más como todas estas cosas de la tiflotecnología. Como que en ese momento mi relación con el braille era irreconciliable, ¿no? Porque eso, no podía leerlo como yo quería. Y yo sentía a mis compañeros ciegos o con discapacidad visual que lo leían súper rápido y yo quería hacerlo como ellos. En la casa me ponía a estudiar, a leer, ¿no? Pero sentía que me tardaba mucho. Entonces, todos los días estaba como leyendo, ¿no? Y empezaba con frases, empezaba con líneas, después con párrafos, ¿no? Y así de poco a poco fue, pero en paralelo de eso, pues yo estaba haciendo así de repente mis pequeñas notas en braille, o sea, que eran solo para mí, lo sigo haciendo hasta ahora, ¿no? O sea, ya hoy en día, bueno, ya puedo decir que tengo una reconciliación con el braille, pero hago mis notas para las conferencias o ponencias también, para empezar a escribir una ponencia que a la larga está en la computadora y en el Word. Yo empiezo primero siempre poniendo mis palabras clave, o sea, como que el origen o cómo germino yo mis textos, ponencias, artículos, etcétera, empieza con el braille, ¿no? Haciendo mis notas, haciendo lluvia de ideas, ¿no? Y ya una vez que hago eso, bueno, ya como que doy cierta estructura, etcétera. Y ya después me paso a la computadora y ahora sí como a buscar información, ¿no? Que como dice Anderson, no toda la información en internet o de los textos digitales son accesibles, ¿no?
hay que, en caso de que no, pues hay todo un proceso, ¿no? De adaptación a ellos para que sean accesibles, pero sí siempre como que la germinación está en notas en braille, ¿no? Pero sí, o sea, para mí fue primero que empecé a aprender el manejo de la computadora con el lector de pantalla, ¿no? A la par que, como les digo, estaba haciendo ejercicios de lectura para poder leer más fluidamente, etcétera, ¿no? Después, bueno, en la licenciatura, o como le llaman, pregrado, fue también un encontronazo, ¿no? Porque yo estudié ciencias sociales, ¿no? Me dejaban muchas lecturas. Al inicio, por ejemplo, también yo escribía, sí hacía notas en braille, pero también escribía, como le llaman, lectura en negro, ¿no? Que es como con plumón para que personas con baja visión podamos alcanzar a leer eso, ¿no? Porque un lápiz, una pluma son muy tenues, ¿no? Entonces yo no alcanzaba a ver eso. Por ejemplo, con las lecturas también las amplificaba, ¿no? Le sacaba porcentaje más alto, aunque también ahí me quedaban con hojas gigantes, ¿no? Para poder leer. Y después, en esa universidad, en la UNAM, pues empezaron a meter centros de tiflotecnología, ¿no? Y entonces también empezaban a que tú como estudiante podías llevar algún texto para que te lo adaptaran a un formato digital accesible, ¿no? O sea, en ese ámbito ya a esos niveles de licenciatura y pregrado, sobre todo cuando son pues profesiones donde es de mucho leer, pues también la cuestión de que te pasen a braille las lecturas no es muy funcional porque pues también los profesores, las profesoras te piden la lectura casi, te la dejan hoy y la quieren leída dentro de 2 días, ¿no? Y pues la transcripción en braille es más tardada, ¿no? O sea, no es en 2 días. Por eso la idea de convertir esos textos que me dejaban a un formato digital accesible fue la opción. Entonces los mandaba a esos centros, me los entregaban, yo hacía mis notas en braille, ¿no? Tengo un archivo con notas en la computadora, sobre todo porque a la hora ya de hacer las ponencias, ya junto las dos cosas, mis notas en braille con algunas notas en el archivo digital y ya después solo al final me paso solo a la computadora para escribir ya tal cual la ponencia, tal cual el artículo, ¿no? La tesis, tanto la tesis de licenciatura como la tesis de posgrado, de maestría, sí las escribí en la computadora, ¿no? Pero pues siempre tengo aquí mis notas en braille, ¿no? Apunto de repente, en esta página, cuando es algo que me gusta muchísimo, sí la pongo en mi archivo digital, pero la refuerzo en notas braille, ¿no? Y así voy haciendo también una carpeta. Las hojas que tengo en braille son por separado, entonces al inicio hasta arriba como que pongo como ideas para pláticas sobre cuerpo, ideas para ponencias sobre tal cosa, ¿no? Voy poniendo hasta arriba como los títulos y en una carpeta de argollas, bueno, perforo las hojas sueltas, conforme las voy usando, las voy metiendo a unas carpetas con argollas, ¿no? Que no se aplasten. Entonces, en esas carpetas, pues tengo esas notitas. Gracias, Diana. Anderson, en todo ese proceso de lectura, escritura, de un par de tesis publicadas, artículos, que son muchos los artículos que tiene Anderson, además como profesor que ha sido Anderson. Recomiéndanos un libro, Anderson. Ok. Podría mencionar muchos, pero voy a mencionar dos libros que en este momento estoy trabajando. Y bueno, que los he venido trabajando desde hace mucho tiempo. En realidad no son textos sencillos, pero tienen que ver precisamente con estas preocupaciones con las que escribo. Todo el tema de inclusión social, de discapacidad, etcétera, pero pensado desde la filosofía. Y hay dos libros, uno que se llama La lucha por el reconocimiento social de Axel Honneth y otro libro que se llama Totalidad e Infinito de Manuel Levinas. Estos dos libros, Diane, ponen sobre la mesa básicamente una discusión ética y de la participación y de la democracia. Axel Honneth un poco más desde el ámbito del contractualismo, todo este tema del reconocimiento social del otro. Y Levinas, un filósofo de origen judío que sobrevive al nazismo
y que pone sobre la mesa la ética radical más bonita y más hermosa que yo he leído. Ese texto de Totalidad e Infinito es un texto muy complejo que hay que leerlo con mucha calma, con mucho tiempo y que y con mucho, yo creo que muchas semanas de lectura. Es un libro bastante complejo, pero para pensarnos estas discusiones sobre la inclusión social, esos dos libros yo los recomendaría. Gracias, Anderson. Diana, tus libros favoritos desde todo este ejercicio académico, desde tu producción intelectual, desde tus ensayos, desde todo este trabajo que haces para tu producción académica e intelectual. Bueno, es que tengo también muchos, pero ahorita los que se me vienen a la mente, que he estado incluso releyendo, es un libro que se llama Vivir una vida feminista de Sara Ahmed. Es un libro muy bonito, muy sentido, muy encarnado, ¿no? Que tiene temas sobre justo cómo una practica el feminismo y cómo vive esa vida feminista, ¿no? Entonces, Sara Ahmed, o más bien sus referentes son desde los feminismos negros, ¿no? Sí, la interseccionalidad, pero desde estos feminismos negros. También introduce temas del cuerpo, ¿no? De la lucha en las instituciones por el reconocimiento de derechos, el reconocimiento de condiciones, el reconocimiento de cuerpos, ¿no? O sea, ejemplifica también con temas de discapacidad. Se me hace un tema muy, muy bonito, ¿no? O sea, ella es una de mis autoras favoritas y escribe de verdad fenomenal. También mete temas de ética, ¿no? De práctica política, ¿no? Desde el feminismo. Y otra autora es Asumpie Balaguer. Su libro se llama La insurrección de la vulnerabilidad. Y también es un libro desde la filosofía política, ¿no? Feminista, ¿no? O desde la ética. Me gusta mucho porque ella lo que analiza es el tema de los cuidados, el tema de que pues al final todas y todos necesitamos de otras y otros, ¿no? Entonces también es un libro incluso que ejemplifica con algunos ejercicios de performance, ¿no? Allá en España, en Barcelona, también lo recomiendo ampliamente. Gracias a Diana y a Anderson. Un gusto haber conversado con ustedes. Mi libro, mi recomendación es Orden Mundial de Henry Kissinger. Es un libro actual sobre geopolítica. Y la invitación. Soy Dian Lerman y los invitamos a seguir pensando en braille. Dirección general y presentación, Dian Lerman. Producción, Liz Leandra León. Voz y musicalización, Oscar Javier Cuesta. Pensando en braille. Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Cofinanciado y con la asesoría técnica de la Fundación 11 para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina, FOAL, y con el aporte de soluciones tecnológicas accesibles de Illunium, Capital Humano.